Y en este bloque ya hablamos sobre este programa iberoamericano de acceso a la justicia, entre otras cosas que tienen que ver con la justicia, Gloria, pero también esta semana de la cooperación iberoamericana que se celebra en Paraguay, bueno, Paraguay y los demás países de Iberoamérica. Y sobre todo también cuando hablamos de lo que es justicia, de saber, por ejemplo, sectores más vulnerables, no podemos dejar de hablar de un poder judicial, digamos, tiene tantas aristas y sobre todo de acceso que es importante. Bueno, te escuché hablar estos días con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grispan. Ella fue vicepresidenta de Costa Rica, altos cargos de Naciones Unidas, y hablaba muy bien de cómo Paraguay lidera los programas justamente de Iberoamérica. Hablaba inclusive ella de que Paraguay, como tiene su presencia muy activa, hablaba y haciéndole la consulta, cuando hablamos de Iberoamérica, ¿de qué hablamos a nivel de población? Y hablaba de 600 millones de personas, hablaba de 160 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, y hablaba sobre todo la parte de cultura, lo que es la parte también de identidades que tenemos, y hablaba de la desigualdad, como somos muy parecidos, ¿no? Bueno, cuando se habla justamente de Iberoamérica, los datos están muy posicionados con lo que tiene que ver con la parte de cultura, arte, cine, pero va mucho más allá de eso. La semana pasada hablamos del programa Banco de Leche Humana, y hoy nos toca hablar del área de la justicia, así es que agradecemos el tiempo al viceministro de Justicia, Wendell Black, ¿verdad? Saldívar, viceministro, sobre este programa iberoamericano de acceso a la justicia. ¿Qué tal, viceministro? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, César y Gloria, muchas enhorabuena. Estamos una semana de festejo, como bien habías dicho, y encantado de poder exponer el espacio que nos brindan para poder hablar de este tema. Cuando hablamos de este programa, ¿en qué consiste, viceministro? Habías mencionado anteriormente que este programa es algo que nace, digamos, en el seno de Iberoamérica. La Secretaría General de Iberoamérica, como mencionaste de alguna otra forma, tiene y exhorta a los países miembros justamente no solamente a colaborar con las prácticas que deban tener, pero también a exportarlas. En ese sentido, Paraguay adopta justamente de todo lo que es el programa iberoamericano una buena práctica que en aquel entonces se denominaba orientación legal. Esa orientación legal nosotros le dimos un nombre, digamos un rótulo, un emblema que se llaman Casa de Justicia. Casa de Justicia. E implementamos lo que es el Programa Nacional de Casa de Justicia, que busca, como bien dijo Gloria, atacar al sector vulnerable, no concentrarnos en ciudades o en epicentros donde hay mucha población, donde el Estado está presente, sino más bien llegar a esos puntos del país donde no existe justicia o no existe atención del Estado. Por ejemplo, cuando uno habla de justicia, y uno no puede dejar de pensar cierto o no cierto, pero hay como una cultura, ¿no? Que te es costoso, y a veces cuando hablamos del sector vulnerable, ¿cómo ustedes colaboran en todo este proceso en el sentido de que se pueda, un derecho que uno tenga o cuestiones muy sencillas, a veces uno piensa que es imposible porque como que no hay igualdad en la justicia? ¿Cómo manejan? Sí, me gustaría contarte tres puntos respecto a tu pregunta. La primera es una simple anécdota. Días atrás estuve en la Universidad Nacional de Asunción dando una especie de conferencia justamente referente a esto, y comencé la clase diciendo ¿qué es acceso a la justicia? Y sinceramente me sorprendió como el auditorio verdaderamente levantó la mano y decía respuestas, pero nunca nadie dijo acceso a la justicia es un concepto establecido en el artículo 47 de la Constitución Nacional. Es decir, yo mismo como abogado durante mi carrera universitaria jamás escuché el concepto. Es algo que verdaderamente me vino y empecé un poco a entrar a la parte filosófica del concepto estando en el cargo del Ministerio de Justicia. Y bueno, entonces, digamos, viene ahí un poco lo que es la filosofía detrás de esta política pública. El acceso a la justicia, en cuanto al rol del Ministerio de Justicia, no solamente es una competencia establecida en el decreto presidencial de estructura del Ministerio de Justicia, sino justamente por un lado hablamos de la justicia cara y por el otro lado la justicia inaccesible. Entonces lo que hacemos con el acceso a la justicia es traer todo el marco normativo que existe a nuestro alcance. Tenemos lo que es el beneficio de litigar sin gastos, tenemos todo lo que son las competencias que dio el presidente de la República al Ministerio de Justicia en la persona de Eber Martínez, entre otras cosas, y
la diseñamos y creamos una arquitectura de política pública que sale de las oficinas con abogados voluntarios como también abogados del Ministerio de Justicia y van a esos puntos específicos donde no hay atención jurídica, le prestamos la atención jurídica y en ciertos casos actuamos como interlocutores para derechos que están garantizados en la Constitución y el Estado brinda, como por ejemplo Secretaría de Acción Social. No siempre para los funcionarios de la Secretaría de Acción Social es fácil decir dónde existe la demanda de aquel servicio o de aquella ayuda social. Entonces lo que hacemos interlocutores entre el servicio estatal, el servicio de justicia y la demanda que son los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Y sobre todo a veces no es necesario llegar a una demanda, puede tener una solución antes, ¿no? De hecho, somos los promotores de todo lo que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En días o semanas, no estoy seguro exactamente la fecha, el ministro estará presentando un proyecto de ley en el cual trata de justamente de proponer a la Cámara, al sector legislativo, la mediación prejudicial. Estamos nada más abordando que los tiempos sean compaginados con todo lo que es la reforma y las conclusiones de la reforma judicial en sede legislativa. Pero, como bien habías dicho y sin pecar de reiterativo, se busca promocionar lo que es, no seamos un país litigioso, sino seamos un país que podamos solucionar los conflictos y promover la cultura de paz antes de lo que es la controversia judicial. Esto, por ejemplo, tiene un costo. ¿Cómo se manejan estos abogados que se van, se trasladan? ¿Cuál es el presupuesto también que manejan? Bueno, por citarte estadísticas, a lo largo de este año, que fue un año de ejecución, desde la administración de Eber Martínez realizamos 8.000 atenciones. ¿Este año? Solo este año. Se ha inaugurado una casa de justicia en la ciudad de San Juan Misiones, que es la casa de justicia emblemática por la forma de funcionamiento. Si hacemos digamos, una comparación, una analogía a lo que es un jornal mínimo por atención, estamos hablando de 50.000 guaraníes para tirar el precio o el número redondeando hacia abajo, por 8.000 es aproximadamente un número de 400 millones de guaraníes que le ahorramos a la ciudadanía de pagar en honorarios profesionales. Y estamos hablando de que son funcionarios del Ministerio de Justicia. Principalmente las promocionan la Dirección de Acceso a la Justicia, pero hay que destacar que tenemos voluntarios profesionales que nos están colaborando con eso, como también estudiantes de la Universidad de Derecho de la filial San Juan Misiones, que también nos están colaborando en todo lo que es esto, porque no solamente se prestan servicios jurídicos, sino también se hace un empoderamiento en cuanto al derecho ciudadano, se hacen cátedras, se hacen lecciones a nivel y lenguaje coloquial para que justamente el ciudadano en esa situación que no maneja términos jurídicos pueda comprender qué está establecido en la Constitución Nacional, que no muchas veces comprende. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de estos 8.000 casos? ¿Qué es lo frecuente que la queja al paraguayo y que necesita justamente, digamos, tener acceso a esa justicia? Bueno, te agradezco esa pregunta porque es un caso, no es algo sui generis, es algo que se da todos los días, es un problema homogéneo. Por citar el grado de reincidencia, entre comillas, es la violencia familiar lastimosamente. Tenemos una cultura todavía machista, tenemos una cultura que no sabe dialogar a nivel privado como también en público, no sabemos debatir. La segunda de ellas sería, por su gran mayoría, lo que son rectificaciones de instrumentos públicos que se dan casualmente por la tal vez errónea, el registro incorrecto de los nombres que le damos a nuestros hijos al momento del nacimiento. Una Mira, qué increíble. Sí. Rectificación es lo que más se está dando. Mira. Y como ejemplo también puedo citar datos aquí. Pero qué importante, eso es un derecho humano, ¿verdad? El tema del nombre. El tema de la identidad es un derecho humano, también está establecido en la Constitución Nacional y es algo que causa muchos inconvenientes a la larga porque la falta de un mal documento puede traer consecuencias al momento de sucesiones. ¿Cómo es eso para tener una mejor comprensión? O sea, cuando se habla de rectificación de nombre, ¿en qué momento hay el error? O sea, y bueno, para que la familia esté bien o la propia persona. De forma jocosa quiero citar acá el pequeño error que cometió César al momento de iniciar. Pronunció un poco mal mi nombre. Bueno, se entiende la complejidad de ellos. Nuestra ciudadanía utiliza muchas veces nombres que no son comunes, no son Juan, no son José. Entonces, al momento de decirle eso al oficial de registro, muchas veces tendemos a equivocarnos.
por tal vez la falta de educación de nuestra ciudadanía, muchas veces tal vez no leen el documento público que se le otorga y se le da, entonces bueno, por una simple dejada de lado, bueno, tenemos todos estos problemas. Hasta es una cuestión cultural, porque uno no quiere decir, o sea, en el Es momento, algo- y nos callamos y llevamos Claro. el papel, ¿no? Sí, es algo de nuestra idiosincrasia paraguaya, Sí. ¿verdad? Que entendemos mucho de estos problemas. Pero realmente es sumamente importante, viceministro Gloria, porque no es fácil, o sea, como abogado supongo que viven eso mucho más, pero no es que uno encuentra un abogado nomás y dice, me voy a un abogado, ¿verdad? O sea, yo puedo estar con una crisis familiar o las personas vulnerables y no es que van a llamar a un abogado a presentar su queja o lo que sea. Entonces también, en la medida en que esto se vaya instalando, se cumple con ese derecho humano de tener un asesoramiento, aunque sea una cuestión en el acto, como una cuestión hasta terapéutica, ¿verdad? De escuchar un poco cuáles son mis derechos y mis obligaciones inclusive, ¿no? Mencionaste un punto fundamental y que creo que es el meollo de la cuestión en este sentido, porque se da esa cuestión de que cómo lleva un abogado, Claro. cómo tal cosa, y lo que notamos mucho en realidad in situ es que las mujeres, por ser amas de casa y tener que atender la casa, si se le presta un servicio por la tarde ya no acuden. Sin embargo, si le prestan un servicio por la mañana, acuden en un 100% mujeres. Se da también esa misma casualística cuando sale el marido a trabajar, vemos que ahí más mujeres se animan a acudir a este servicio. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Haciendo un poco referencia a lo que dijiste anteriormente, a lo que no todos los abogados verdaderamente practicamos es que cada abogado de la República del Paraguay 3 veces al año tiene que realizar servicios jurídicos gratuitos. No tenemos un ente contralor, la Corte Suprema está avasallada en su trabajo y en su competencia administrativa. Entonces, de alguna u otra forma, este programa nacional busca no solamente dar solución a eso, sino un poco apaciguar lo que es el índice de litigiosidad en el Paraguay. Viceministro, encuentro como una dualidad y no puedo dejar no consultar, ¿no? Uno habla y siempre se hace referencia, no estudias derecho, hay una superpoblación, no sé cuántos abogados hay para una población muy chica, como la nuestra, y por el otro lado estamos hablando de esa deficiencia y cómo se tiene que llegar, es como un contrasentido, no era que tenemos Había demasiados muchísimo. abogados, pero en la práctica no se puede aplicar eso, ¿no? No se ve como resultado. Sí, bueno, yo no quiero criticar el pasado, solamente voy a proponer cosas para el futuro y más estando en esta responsabilidad como Ministerio de Justicia que justamente es nuestra competencia traer esta clase de soluciones. Estamos hablando, por un lado, con la Corte Suprema para allá del 2018, antes de una reforma judicial que eventualmente llegará, es algo que consensuamos entre todos los paraguayos que se precisa una reforma judicial. Lo que queremos hacer justamente es que la Corte Suprema de Justicia delegue en el Ministerio de Justicia este control de 3 casos pro bono gratuitos que tiene que prestar cada abogado, a los efectos que abogados, voluntarios, no voluntarios o por obligación se adhieran a este programa. Por citar también estadísticas, en Paraguay, en la jurisdicción civil, hay aproximadamente 150.000 casos ingresados en el 2017. Si hacemos números, tenemos 50.000 abogados matriculados. Por 3, en teoría, Asunción debería tener, básicamente, costarle gratuito a la ciudadanía litigar en lo civil. Justamente falta un órgano de control respecto a esto. Es algo que no nos inculcan en la universidad desde el momento que salimos como egresados. No quiero hablar de la Universidad Católica, que fue mi casa de estudios, que nosotros antes de graduarnos tenemos que realizar consultorio jurídico, pero es algo que se da a lo largo y ancho del país. Es una deficiencia propia de nuestra universidad jurídica. Y se cumple con este proceso que estás hablando de 8.000 casos de la justicia pronta y barata. Y que a veces, como vos mismo estuviste diciendo, a veces no es barata, mucho menos, pero que con esto sí, Sí, se bueno, cumple. esto es una política pública, es un programa nacional que tiene su estructura piramidal, nace a raíz de un decreto, se origina en una base de datos de Iberoamérica, se incorpora, se la diseña y se saca como una prelación vía decreto, luego O reglamento. sea, ya está adecuado a Paraguay, ¿verdad? Por Ya eso está inclusive el totalmente. nombre y demás cosas. Correcto. Y tengo entendido que es modelo de gestión inclusive, ¿verdad? O sea, hoy por hoy
lo que está haciendo Paraguay es como que sale bien, funciona y están queriendo aprender y aplicar en otras Correcto. partes. Cuando lo incorporamos a Paraguay y empezamos la parte de diseño, era una pequeña idea que estaba, digamos, materializada en una casa de orientación legal en la ciudad de Río de Janeiro, específicamente en una favela. Era una simple estructura física donde acudían los ciudadanos y bueno, se le orientaban los derechos, etcétera, etcétera. Nosotros, como bajo el liderazgo del ministro Eber Martínez, en aquel entonces en el cargo de viceministro, ve esta buena práctica y dice, ¿por qué no lo hacemos en Paraguay? Lo incorporamos, empezamos a diseñar y le hicimos a la paraguaya, como bien dijiste, y dijimos que la mejor forma de estructurar esto y que tenga fuerza ejecutiva es a través de un decreto seguido por reglamentos y resoluciones ministeriales que diseñan y apuntan hacia dónde debe ir dirigida la política pública. Como mencionaste, hoy estamos en una fase no solamente de ya ejecución, pero ya estamos creciendo paulatinamente. Tenemos una casa de justicia en lo que es San Juan Bautista. Vamos a tener una en lo que es el barrio Modelo San Francisco. Ya este año terminamos de instalarla en Concepción. Y como bien dijiste, ya tenemos invitaciones de países extranjeros y países hermanos de realizar una cooperación bilateral a los efectos de que nosotros, funcionarios del Ministerio de Justicia, vayan, implementen y colaboren en la implementación en otros países. Entonces podemos decir que hicimos un buen trabajo. Bueno, así mismo, porque si de quieren llegar a todo el replicar país. es porque funcionó bien. No, y sobre todo también llegar a todo el país, ¿no? Eso es lo ideal, nuevamente. La idea no es llegar a todo el país, no es irnos a Encarnación, Ciudad del Este, es irnos al Chaco paraguayo, es irnos a la ciudad de Cazapá, que menos presencia del Estado tiene, es llegar a los puntos conflictivos donde no existe y la ciudadanía está vulnerable. Bueno, por algo estamos viendo, viceministro, que por algo no empezó en Asunción. O sea, en Misiones estamos hablando, si bien es cierto, una zona bastante desarrollada, pero que sirve para muchas localidades cercanas. Bueno, en ese punto te quiero corregir, verdaderamente comenzó como un proyecto en Asunción a los efectos de justamente poder ir puliendo la arquitectura de la política pública. Lo hicimos en un espacio que se llama La CAMSAT, en la Chacarita Norte. Ahí empezamos a identificar ciertos puntos y ciertas problemáticas que se dan. Nos dimos cuenta que era necesario incorporar aspectos de las ciencias sociales como sociología, como psicología, porque existen casos de violencia familiar, como se está dando en San Juan Bautista, que sí la Universidad de Psicología nos está ayudando en eso. Entonces, usamos aquí Chacarita Norte como una especie de laboratorio para luego ir a otros puntos del país. Bueno, imagínate vos, el barrio Modelo San Francisco ya va a nacer entonces con su casa de justicia, ya va a tener una dependencia. Sí, el barrio Modelo San Francisco es un emblema de este gobierno nacional. Queremos que aquí en adelante todas las construcciones con más de 5.000 habitantes no solamente tengan una escuela y también una comisaría, pero también un centro comunitario, se denomina una casa de justicia, ya se verá, pero que sean a los efectos de que puedan acudir ciertos actores jurídicos, prestar su servicio de 3 veces al año, puedan prestarlo ahí y que se promocione la cultura de paz dentro de un barrio específico. Somos todos paraguayos, podemos ser Cerro Limpia, pero tenemos la misma cultura. Ahí está la cultura de paz, entonces. La cultura de paz. Y soluciones que se pueden dar sin llegar a irse a la instancia judicial, básicamente, ¿no? 100% de acuerdo. De hecho, hay innumerables problemas que se dan día a día en tribunales que uno hasta se diría, ¿por qué este problema está aquí? Cuando esto es algo de sentarle a las partes como estamos aquí en esta mesa y ponernos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Gloria, mira todo lo que aprendimos en un ratito. Sí, 8.000 casos es Mucho, sí, claro. estamos hablando de 8.000 personas, 8.000 vidas. 8.000 soluciones, Gloria. Y claro, imagínate, o sea, cuando habla inclusive de cuestiones de violencia, no estamos hablando, imagínate si va vinculado a una mujer, madre, no estás hablando solamente de la mamá, estás hablando de la mamá y los hijos. O tu identidad, que También, es tan importante. Sí. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Gloria, César, muchísimas gracias a ustedes y el espacio para promocionar esto. Bueno, hablamos de esta forma sobre el programa iberoamericano de acceso a la justicia. Aprendimos bastante y ahí ustedes ya escucharon los programas, los planes que existen y bueno, esto dentro parte de este paraguas que hablamos de la Semana de la Cooperación Iberoamericana. Y en instantes estaremos hablando sobre Innovando Paraguay 2017, las startups, cómo se desarrolla, cómo se está preparando esto. Ya nos acompaña en instantes
el ministro de la Secretaría Nacional de Tecnología y la Información, Senatix, ingeniero David Ocampo. Ya volvemos.